Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para esta edición. Perú será sede de encuentro de tribunales constitucionales de América Latina. Declaran fundada demanda contra toque de queda del pasado 5 de abril de 2022. Presidente del Tribunal Constitucional expuso en evento académico de la Universidad César Vallejo. Oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales son capacitados en el Tribunal Constitucional. Magistrados del Tribunal Constitucional participaron en sesión plenaria de la Comisión de Venecia. Vicepresidenta Luz Pacheco visitó centros penitenciarios de Lima. Diversas actividades académicas cumplió la vicepresidenta Luz Pacheco. Centro de Estudios Constitucionales desarrolló actividades en la ciudad de Chiclayo. El Perú será sede del 29º Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, que se realizará del 25 al 27 de septiembre de este año. Conozcamos los detalles. El Tribunal Constitucional del Perú será anfitrión del 29º Encuentro de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe, a realizarse en Lima del 25 al 27 de septiembre del presente año. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, informó que el evento internacional sobre justicia constitucional tiene como organizador al programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Con la participación de 17 cortes en esta oportunidad, el encuentro buscará tratar diferentes temas relacionados al debate jurídico contemporáneo en materia de derechos humanos en la región. El acto de instalación contará con la presencia de autoridades del Tribunal Constitucional del Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Embajada de Alemania en Perú y de Hartmut Rank, director del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer. La conferencia inaugural del 29º Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe se realizará el miércoles 25 de septiembre a partir de las 6:20 de la tarde y para los siguientes días se han programado diversos paneles en los cuales los magistrados debatirán y llegarán a importantes conclusiones. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la inmovilización social obligatoria en Lima y Callao del pasado 5 de abril del 2022. Conozcamos la sentencia. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por la Defensoría del Pueblo contra la decisión del gobierno del señor Pedro Castillo Terrones de prorrogar el estado de emergencia y declarar la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios en Lima y Callao, desde las 2 de la mañana hasta las 23:59 del martes 5 de abril del 2022. El colegiado tomó esta decisión, expediente número 2250-2023-PHC/TC, tras haberse acreditado la vulneración del derecho a la libertad de tránsito y dispuso que el Poder Ejecutivo no vuelva a incurrir en las acciones que motivaron la interposición de la presente demanda. En el presente caso, se solicitaba que se dejase sin efecto la referida inmovilización social obligatoria. Sin embargo, esa medida ya no se encuentra vigente, pues esta fue decretada desde las 2 de la mañana y hasta las 23:59 del martes 5 de abril de 2022. No obstante, el Tribunal Constitucional consideró necesario evaluar la aplicación del segundo párrafo del artículo 1 del nuevo Código Procesal Constitucional, que permite pronunciarse sobre el fondo de una demanda a pesar de haber sustracción de la materia. El tribunal tuvo en cuenta que la razón aducida para decretar la inmovilización social obligatoria fue la existencia de actos de vandalismo, pillaje y saqueos en el marco del paro nacional indefinido de gremios de transportistas en base a un informe entregado al expresidente. Sin embargo, ese informe no estaba acompañado de documentos que generasen convicción de que se iban a producir tales actos en Lima y Callao el 5 de abril del 2022. Más bien, la medida impidió arbitrariamente el ejercicio efectivo de otros derechos, como la libertad de trabajo, la educación, la recreación, etc., de las personas que debían movilizarse para atender sus diversas necesidades. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, expuso en el evento Un golpe de Estado en el siglo XXI, la historia reciente y el análisis constitucional.
Aquí la nota. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, participó como ponente en el evento académico Un golpe de Estado en el siglo XXI, la historia reciente y el análisis constitucional, organizado por la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad César Vallejo. Durante su intervención en el panel La sentencia del Tribunal Constitucional y el golpe de Estado, el titular del TC recordó ese día como una situación dramática en el que se intentó quebrar el orden constitucional y motivar un pronunciamiento de rechazo de las altas autoridades. Morales Saravia indicó que un día antes del 7 de diciembre de 2022, el Tribunal Constitucional resolvió una medida cautelar presentada por el Congreso de la República para que el Consejo de Ministros y el presidente Pedro Castillo no pretendieran presentar una cuestión de confianza y la interpretan como una denegación fáctica y luego sobrevino el golpe de Estado. Explicó que 1 año y 3 meses después, los abogados del expresidente Castillo presentaron 10 habeas corpus por todos esos hechos, por lo cual hubo audiencia pública para ver las demandas. Recordó la sentencia del expediente número 1803-2023-PHC/TC, en el que se cuestionaban muchas cosas. En primer lugar, la detención en flagrancia, la detención preliminar de 7 días y la detención preventiva por 18 meses. Y en segundo lugar, se cuestionaba las resoluciones del Congreso que declaraba la vacancia y la que le inicia el antejuicio para que sea procesado por la Corte Suprema. En toda la parte penal, el tribunal resolvió que esto es improcedente, porque estamos resolviendo el caso este año y todo eso pasó, precluyó. Dijo tras precisar que sus abogados pretendían que la vacancia y el antejuicio tenían que seguir todo el procedimiento de ley y por el reglamento del Congreso, pero Pedro Castillo ya no era presidente. Desde el solo momento que hace esa declaración política, quebrando el orden constitucional, se apartó de la cuestión propia de la investidura presidencial y de las competencias que tenía. Entonces, el TC aceptó la posibilidad de cuando esto ocurra, el Congreso tiene que actuar de inmediato y no aplicar toda esa normatividad como si fuera una situación de normalidad, puntualizó. Oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales del programa de alto mando de la Fuerza Aérea del Perú fueron capacitados sobre las competencias y funciones del Tribunal Constitucional. A continuación, los detalles. Una delegación de 27 oficiales, entre coroneles y capitanes de navío de las Fuerzas Armadas y policiales, integrantes del programa de alto mando de la Fuerza Aérea del Perú, recibieron una conferencia sobre organización, situación actual y proyección del Tribunal Constitucional. La capacitación se desarrolló en la sala de audiencia de la institución y la inició el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, quien señaló que el Tribunal Constitucional tiene como finalidad velar para que la Constitución se cumpla y los derechos fundamentales de la persona sean reconocidos. Explicó que el TC cumple sus funciones con independencia e imparcialidad sin presiones de nadie y su actuar es con serenidad pensando en el país. Dijo que el Pleno ha desarrollado una importante línea jurisprudencial que ha permitido resolver casos como el de la denegación fáctica, estableciendo que no era viable, el reconocimiento de los derechos de las madres gestantes que son despedidas, a quienes se les repuso en su puesto de trabajo, el amparo interpuesto por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo que impedía al Congreso de la República elegir al Defensor del Pueblo, el conflicto competencial interpuesto por la Fiscalía contra la Junta Nacional de Justicia para que no se investigue a los fiscales, entre otras sentencias. Morales indicó que en la parte de infraestructura se tomó la decisión de implementar y remodelar la sede de San Isidro, poniéndola en funcionamiento en su totalidad. Luego, el secretario general del TC, Alberto Chepiu Carpio, explicó la organización, funciones y competencias del tribunal, desde los antecedentes en el Tribunal de Garantías Constitucionales, así como la protección de los derechos fundamentales, como los procesos de habeas corpus, amparo, cumplimiento, habeas data y de inconstitucionalidad. Por su parte, el jefe del Gabinete de Asesores, Berly López Flores, dio a conocer el funcionamiento del Gabinete de Asesores y el procedimiento de elaboración de proyectos de resoluciones y las comisiones jurisdiccionales. Tanto, el asesor de la Secretaría General, Stefan Haas del Carpio, expuso sobre la gestión administrativa del TC y la estructura orgánica desde el Pleno, la Presidencia, la Secretaría General y demás oficinas del Tribunal. Los magistrados del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Trixe y Manuel Monteagudo Valdés participaron en la 139 sesión plenaria de la Comisión de Venecia.
Les tenemos la nota. Los magistrados del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tigse y Manuel Monteagudo Valdés, participaron de la 139 sesión plenaria de la Comisión de Venecia que se desarrolló del 20 al 22 de junio de 2024. Esta comisión es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. El papel de la Comisión de Venecia es brindar asesoramiento jurídico a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Entre los temas que se abordaron figuran las reformas electorales que vienen implementando varios países para el fortalecimiento de sus modelos democráticos, así como el seguimiento al proyecto de ley del Parlamento de España sobre la Ley Orgánica de Amnistía para las Instituciones, Normalización Política y Social de Cataluña. Resulta sumamente importante la presencia de nuestro país en estos foros, ya que fortalece las relaciones institucionales con los organismos internacionales, así como permite intercambiar experiencias para el desempeño funcional de los deberes que la Constitución nos encarga, como es la justicia constitucional, aseveró el magistrado Gutiérrez Tigse. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, visitó los penales de Lurigancho y el anexo de Mujeres de Chorrillos. A continuación, los detalles. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, doctora Luz Pacheco Serga, visitó los centros penitenciarios de Lurigancho y el anexo del penal de Mujeres de Chorrillos. En el recorrido que hizo en ambos locales, pudo comprobar cómo, a pesar del hacinamiento y carencia de medios económicos, el Instituto Nacional Penitenciario sigue impulsando los talleres de capacitación en diversos oficios y mantiene el orden y la disciplina. Los internos de ambos penales coincidían en la ayuda que supone en sus vidas participar en estos talleres y trabajar en ellos para conseguir algún beneficio económico para ayudar a sus familias. He aprendido a relacionarme con los demás. He descubierto que tenía unas habilidades que desconocía. Ahora puedo trabajar en un oficio. Antes de venir aquí no sabía en qué podía trabajar. Ahora solo pido que me den una segunda oportunidad. Eran los comentarios de quienes participaban en los distintos talleres. La vicepresidenta se comprometió con la directora del penal y con las internas en trabajar por un enfoque de género en la cuestión carcelaria. Cuando un padre de familia es privado de su libertad, el hogar sigue adelante gracias a la madre. Pero cuando es la madre, el hogar se destruye. Era una reflexión constante de las mujeres con quienes pudo conversar que sufrían por estar separadas de sus hijos. También pudo comprobar que el penal de Lurigancho cuenta solo con 3 médicos, uno por turno para más de 9.000 internos. Y el de Chorrillos solo con uno para más de 600 internas. El Ministerio de Salud aún no proporciona el personal médico necesario para todos los centros penitenciarios. La magistrada también pudo conocer a 3 enfermas terminales, una de ellas con más de 70 años, que no puede valerse por sí misma y tiene muchos dolores. Solo pide que la dejen morir en su casa. El INPE ha solicitado les concedan un indulto humanitario. Corresponde al Ministerio de Justicia estudiar y resolver estos casos con prontitud y verdadero espíritu humanitario. Diversas actividades académicas cumplió la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, en las Jornadas Peruanas de Historia del Derecho y Derecho Constitucional y en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. A continuación, la nota. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, participó como expositora en 2 eventos académicos. Uno de ellos fue durante la 15ª Jornadas Peruanas de Historia del Derecho y Derecho Constitucional, organizada por el Instituto de Derecho Indiano, y la segunda en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Luego de inaugurar la primera actividad académica, la magistrada expuso sobre las leyes de Indias y los derechos sociales en el Perú. Hizo notar que esa profusa legislación de los siglos XVI al XVIII estuvo marcada por un profundo sentido de justicia en el que destaca el respeto a la condición de seres libres de los indios y las consecuencias del respeto a su dignidad en las relaciones sociales. Destacó que el primer envío de indios a España para venderlos como esclavos llevó a los reyes católicos a convocar a teólogos y letrados para saber si en conciencia podían hacerlo. La Junta concluyó que los indios eran libres y que no se les podía vender, salvo los habidos en guerra justa.
De este modo, hubo una prohibición tácita de esclavitud desde 1495 y expresa desde las leyes de Burgos de 1513. Indicó que esas leyes reconocían a los autóctonos de América mayores derechos que a los españoles en la península ibérica. Los reyes católicos se adelantaron a su época porque están inspirados en los modernos principios del derecho del trabajo. Por otro lado, la doctora Luz Pacheco dio la conferencia El principio de la dignidad humana como fundamento del ordenamiento jurídico a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad de Chiclayo. Igualmente, tuvo un encuentro con el grupo Semilleros de Estudiantes de Derecho Constitucional de la referida universidad, quienes le hicieron entrega de un presente. Por la mañana, participó en la ceremonia de excelencia académica en el que se premió a los primeros puestos de cada ciclo y al primer y segundo puesto de la carrera de Derecho. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional llevó la charla La Constitución en el Cole al Colegio Carl Weiss y la Agenda Constitucional en la Universidad Señor de Zipán en la ciudad de Chiclayo. A continuación la nota. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional realizó 2 actividades académicas en la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque. La primera fue la charla académica La Constitución en el Cole, en el Colegio Nacional Carl Weiss, en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, donde un centenar de estudiantes de secundaria pudieron conocer sobre los alcances del artículo 14 de la Constitución, el cual indica que la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. Esta charla es el 4º evento que desarrolla el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del producto académico Aprendiendo Nuestra Constitución y se suma a los realizados en las instituciones educativas Modesto Basadre en Tacna, San Juan en Trujillo, región La Libertad, Micaela Bastidas en la región Arequipa, donde se ha explicado que en la Constitución están escritos los derechos humanos, caso del derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad de expresión, al trabajo, a la propiedad, entre otros. La segunda actividad académica fue el conversatorio sobre la libertad de conciencia y de religión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional y la Universidad Señor de Zipán, que contó como expositor al doctor Óscar Díaz Muñoz, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, y como panelistas a Daniel Guillermo Cabrera Leonardini, profesor de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Señor de Zipán, y Jesús Manuel González Herrera, director de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. Sobre la libertad religiosa, dijo que este está regulado en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política de 1993, donde toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, distinguidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia número 6111-2009-PA. Además, la Constitución, en el mismo artículo, precisa que no hay persecución por razón de ideas, libertad de pensamiento o creencias, libertad religiosa. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio. Si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos.